¿El futuro que se avecina a estas mercancías aeropuertos? Pues, como hemos dicho al principio, no solo IATA piensa que la carga aérea va a crecer un 6%, sino que prácticamente todos los analistas, en este caso es Boeing, apuntan a un 6% de crecimiento en los próximos 20 años, que va a suponer como triplicarse. Va a ser especialmente debido al crecimiento de la mercancía, de un 6,5% aproximadamente, mientras que el correo por vía aérea va a crecer de forma más moderada en un 3%. Otro rasgo significativo del futuro va a ser la necesidad de coordinación para suministrar lo que nos están demandando los clientes, que es un servicio integral. Consideramos que las compañías van a tener que realizar alianzas verticales y horizontales con operadores logísticos e integradores, que los legisladores y autoridades aeroportuarias y aduaneras van a tener que tomar en consideración las necesidades del sector y que se ha de producir todas estas alianzas e interacciones en un marco en el que las tecnologías de la información van a ser claves, pero por encima de todo ello va a primar la calidad. Otro apunte que queremos destacar en cuanto al futuro es la importancia que está tomando la paquetería o el transporte de mercancía express. Este tipo de mercancía ha pasado del 4 al 11% desde 1997, con un crecimiento del 16%. Ven que la carga general, en el lado izquierdo, prácticamente se ha mantenido plana, mientras que la carga urgente ha crecido ese significativo 16%. En estos tiempos en los que están tan de moda los términos como just in time, stock cero, los productos, y permítanme que ahora introduzca la cuña publicitaria, como los que están desarrollando o estamos desarrollando las compañías aéreas de tiempo definido, como podría ser nuestro Iberia Cargo Priority, en el que la prioridad y los tiempos reducidos de handling son fundamentales para este tipo de mercancía, o los de reserva garantizada, que en nuestro sector, o en la terminología sajona sería el flown as booked o volado tal y como reservado, como podría ser nuestro Iberia Cargo Oro, toman relevancia por ser mercancías que necesitan estar en un momento determinado en cierto punto. Esto va a conducir a un cambio de tendencia en lo que es la estructura o el reparto de los tipos de mercancía que se transportan por aéreo. En cuanto a los aeropuertos de carga que antes hablábamos, existe cierta controversia y por eso hemos querido hablar de ello, ya que aparte del aeropuerto de Vitoria también siempre se ha barajado la posibilidad de que el aeropuerto de Zaragoza o el aeropuerto de Almería fueran aeropuertos especializados en carga. Tenemos la visión de que, de acuerdo con las cifras actuales que se han dado en España, más del 80% de la carga se mueve en las bodegas de pasaje y el 53% de ellas sigue pasando por Madrid. Entonces, consideramos que en tanto no cambie ese panorama, el futuro de estos aeropuertos especializados en carga pasa por tener o por contar con grandes inversiones en infraestructuras e instalaciones, tales como naves para determinados productos perecederos o los propios accesos a los aeropuertos, contar, por supuesto, con una situación geográfica privilegiada, como puede tener Zaragoza en este caso, verse apoyado por un centro logístico multimodal, como pueda ser Plaza, que han mencionado, disponer de flexibilidad operativa que no esté sujeta al corsé de lo que es un programa regular de vuelos y, por supuesto, contar con los servicios necesarios para llevar a cabo esa operativa, como el puesto de inspección fronteriza o los controles fitosanitarios. Ya para acabar, simplemente transmitir un mensaje de optimismo en cuanto a la carga aérea. No nos queda otro remedio, pero de acuerdo con las acciones que se están tomando y con los forecasts a los que estamos accediendo, podemos ser bastante optimistas. En la industria del transporte aéreo, no solo la carga, en este mundo globalizado cada vez está adquiriendo mayor relevancia
en la sociedad. La carga aérea, como hemos apuntado innumerables veces, como me equivoque, al final parece que va a crecer ese 6% que estamos apuntando. La diferencia del servicio no se va a producir en el aire, donde todos los servicios, todos los operadores damos un servicio similar, sino en los servicios de tierra. El que pueda dar un servicio de calidad en tierra va a ser el que despunte. Por supuesto, las inversiones en infraestructuras y tecnologías de la información son fundamentales y ya se están produciendo. Uno de los grandes potenciales y enigmas, incluso para nosotros en Iberia, va a ser la capacidad que va a tener España con la nueva T4 de Madrid, en donde se va a producir una capacidad de crecimiento en los próximos años impresionantes, pero ahí ya se ha dado una gran inversión en cuanto a infraestructuras. Es fundamental para nosotros la coordinación en tanto a tarifas como servicios de las administraciones y servicios dentro de un mismo territorio, en los cuales ahora se está produciendo cierta heterogeneidad. Y en Iberia consideramos que el futuro de carga aérea pasa por un servicio integral y especializarse en determinados productos y determinados destinos. Esa es nuestra estrategia. Consideramos que el futuro de la carga aérea en España pasa también por ahí y es como consideramos que vamos a aportar nuestro granito de arena al crecimiento económico. Muchas gracias por su atención y buenas tardes.